días. Bienvenidos sean todos, todas y todes. Mi nombre es Carolina Urcullo Lara y les acompañaré el día de hoy como moderadora. En nombre de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Caras de la Diplomacia Cultural, Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Un saludo cordial a las autoridades universitarias, al personal docente y administrativo, estudiantes y a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo por medio del perfil del Facebook de la OAS. Estaremos recibiendo sus preguntas durante la conferencia y las atenderemos una vez finalizada la misma. Esta sesión será grabada. A las personas que nos acompañan por Zoom, les solicitamos entonces silenciar sus micrófonos durante la actividad. El día de hoy nos honran con su presencia la doctora Diana Senior Angulo, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, la máster Urena Akenke Best Gael, abogada internacionalista y experta del grupo GTP-SSS OEA, y la máster Carla Araya Araya, de la diáspora UCR y candidata al doctorado en Philosophy en la Universidad de Hannover, Leibniz, Alemania. En breve les comentaremos más sobre su trayectoria y los temas que estudiarán para conmemorar el 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora. Esta mañana vamos a conocer más sobre los procesos que llevaron al Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. A partir del año 1992, cada 25 de julio se conmemora este día, el cual tiene su origen en un acto convocado en República Dominicana por mujeres de 32 países distintos de América Latina. Es así como esta mañana agradecemos a todas las personas que nos acompañan y damos inicio formalmente a esta actividad. Para empezar, tenemos el honor de contar con la señora Urena Akenke Best Gael, miembro de la Organización de Estudios Americanos y quien en el 2018 fue considerada como una de las 100 personas más influyentes menores de 40 años en la categoría de política y gobernabilidad. Ella se desempeña como experta de la GTP-SS desde el 2019. Fue directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. También fue miembro del Grupo Consultivo de Líderes Afrodescendientes de UNICEF y coordinadora de la Red Iberoamericana de Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes. Ha sido consultora para la Oficina Regional del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y conferencista y seminarista para organizaciones y organismos internacionales, tales como UNICEF, la OEA y el OIJ también. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Relaciones y Negocios Internacionales y especialista en temas de juventudes, mujeres, pueblos afrodescendientes e indígenas. La señora Akenke nos acompaña hoy desde Panamá y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Solamente por honrar la voluntad de mis padres, me llamo Urena Akenke. Akenke, sé que es un nombre poco común, pero sí, muchísimas gracias. Antes que nada, siempre empiezo mis intervenciones de una forma un poco común, así que empiezo dándole gracias a Dios y a nuestros ancestros y ancestras, que en este momento son los que de alguna manera, a través de esta historia que vamos a narrar por parte de las diferentes panelistas, es la que buscamos honrar en el marco del 25 de julio. También quisiera agradecer definitivamente a la Universidad de Costa Rica, en especial a la OAICE,
OIC, por la invitación a este prestigioso panel que toca uno de los temas más relevantes, a mí me parece, en términos de la historia o la trayectoria histórica del movimiento afrodescendiente, afro-latinoamericano, y especialmente todo el aporte que hemos realizado, que han realizado las mujeres afrodescendientes. Entonces, en ese sentido, quisiera agradecer y bueno, decir que para mí es todo un honor estar aquí con ustedes. Empiezo hablando un poquito a mí me corresponde compartir los aportes de la mujer o mi experiencia en ese caminar y compartir de alguna manera los aportes que las mujeres afro-latinoamericanas han realizado. ¿Cuál ha sido ese recorrido, ese caminar que las mujeres afro-latinoamericanas hemos tenido para poder llegar a lo que tenemos hoy en términos de avance en políticas públicas y en otras materias? Entonces voy a compartir una breve presentación que preparé para esto. Y bueno, empezamos hablando de las mujeres afro-latinoamericanas. Cuando hablamos de las mujeres afro-latinoamericanas, compartimos una historia compartimos un viaje de inspiración y poder. Y voy a poder explicar, ustedes van a poder entender por qué es un viaje de inspiración y poder. Las mujeres afro-latinoamericanas, como bien explicará la doctora Senior en su momento, han tenido un viaje bastante amplio, primero, para abrirse paso entre el colectivo al cual pertenecen, pero también, de alguna manera, visibilizarse frente a las demandas válidas e importantes que hacían los sectores feministas a nivel internacional. O sea, el movimiento feminista tiene una postura bastante clara en la reivindicación de los derechos humanos para las mujeres. Sin embargo, las mujeres afrodescendientes, en algún momento de ese viaje, entendieron la importancia de reivindicar o reclamar un espacio para ellas por la especificidad y el impacto de la interseccionalidad en sus vidas. En ese sentido, no podemos hablar de las mujeres afro-latinoamericanas si no hablamos de las diferentes articulaciones que se generaron en la región para poder permitir, de alguna manera, las conquistas que más adelante compartiré. Cuando hablamos de las redes, la historia que contaba nuestra honorable presentadora, ella narraba que desde el 92 se dio toda una movilización para poder lograr la celebración o conmemoración de este 25 de julio. Y es importante saber quién está detrás de esa historia. Sabemos que la doctora Diana Senior va a profundizar más en esto, pero me gustaría no avanzar sin reconocer la gran labor que han realizado la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, que de alguna manera es esa estructura que se genera en el 92 y que declara el 25 de julio como Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. También es importante reconocer la labor que han realizado la Secretaría de la Mujer de la ONECA, que es la Organización Negra Centroamericana, que en este momento está coordinado y está no solamente coordinada la Secretaría, sino también está presidida por una mujer que es la licenciada Mirta Colón, y también la secretaria Berna Dixon, quien es de Nicaragua. Entonces, no podemos, o sea, sería imposible contar la historia del movimiento sin contar la importancia del papel que jugaron las mujeres afrodescendientes, no solamente articulándose y dándole visibilidad al sector, sino también acompañando las diferentes luchas para lograr las conquistas que compartiremos. Es importante también, mencionando, está aquí escrito, pero quiero mencionar que en el tema del relevo generacional que se fue dando, se articularon otros espacios de incidencia, más en el plano de la juventud, como la que podemos destacar Regina, una red que de alguna manera convocaba a la juventud indígena y a la juventud afrodescendiente de toda Iberoamérica, y también el Círculo de Jóvenes Afrodescendientes de las Américas, que jugaron un papel importante en espacios de incidencia como lo fue el Consenso Montevideo.
También vale la pena mencionar que las mujeres no solamente se han articulado, organizado a nivel internacional, sino que también lo han hecho a lo interno de los países, como por ejemplo, podemos mencionar algunas de las redes, tanto en Costa Rica como en Panamá, y hay redes en toda la región, en Nicaragua, en otros países, hay articulaciones y organizaciones de mujeres que hacen al final el trabajo de base, porque no tenía sentido tener toda una articulación a nivel internacional, pero no poder cumplir con, de alguna manera, los acuerdos o impulsar los mandatos al interno de los países sin tener unas articulaciones locales. Ahí quería mencionar, bueno, ahí tenemos Voces de Mujeres Afropanameñas, CEPA, Centro de la Mujer Afrocostarricense en Costa Rica, para dar algún ejemplo. Entonces, quisiera pasar brevemente a hablar de la incidencia en la agenda internacional. La doctora Senior en su momento va a hablar de un poco más atrás, pero me gustaría ahondar un poquito desde el 2000 en la declaración y plan de acción de la Conferencia Regional de las Américas, donde se abre este espacio de reivindicación de lo que es la palabra afrodescendiente. O sea, no es que la palabra afrodescendiente nace en ese año, sino que toma cuerpo y forma en términos de reconocimiento de los organismos internacionales. También la declaración y programa de acción de Durban, posterior a eso que fue en el 2001, donde las mujeres también participan, realizan una labor muy importante de incidencia, y que ese momento, en el 2001, ese logro de esa participación que se da de forma colectiva, pero donde la mujer definitivamente jugó un papel fundamental, marca el antes y el después del movimiento afrodescendiente, por lo menos en las Américas. Otros aspectos importantes de ver cómo la mujer ha ido participando, haciendo incidencia en diferentes mecanismos que se han generado para luchar contra la discriminación y impulsar políticas públicas más inclusivas a los internos de los países. Quisiera destacar otro protocolo, y lo digo de qué forma las mujeres también hemos ido participando: el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador al cual yo pertenezco. Yo pertenezco al grupo, el GTPSS, GTPSS significa el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador. Y bueno, contamos con la dicha de tener una participación, que es la mía en ese caso, donde evaluamos y acompañamos a los estados en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces ahí podemos ver cómo las mujeres nos hemos ido desplazando a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado en diferentes espacios estratégicos, en la academia, en otros sectores, en los organismos internacionales, y definitivamente nunca se deja hacer ese trabajo necesario para poder impulsar la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos. Otro instrumento que lo va a compartir más adelante, estamos hablando de la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y otras formas con esa intolerancia. Ahora, lo interno de los países, principalmente las organizaciones de mujeres, son las que están impulsando la ratificación de este importante instrumento. También en términos de recuento histórico, uno de las conquistas más importantes en términos de reivindicación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes es el logro de un apartado sobre la población afrodescendiente que se logra en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Lo importante de este apartado es que es un logro, una conquista de mujeres afrodescendientes, tanto de jóvenes como el colectivo de mujeres con mayor experiencia, son las que de alguna manera ponen en la agenda en Uruguay la discusión sobre incluir un apartado no solo indígena, sino un apartado afrodescendiente que tratara de alguna manera, visibilizar las demandas que estaba realizando la población afrodescendiente en general en ese momento. También es importante, esto es importante aclarar, de que esta conquista se logra antes de lo que fue el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, es importante también resaltar el acompañamiento y apoyo que han realizado las mujeres, no solamente en la elaboración y en la promoción del plan de acción del decenio de los y las afrodescendientes que propone la OEA, sino también el primero, que fue el de Naciones Unidas. Hubo una gran movilización por parte de las mujeres, y de alguna manera este paradigma de tener mujeres muy preparadas en la población afrodescendiente
nos permite o ha permitido a la mujer entrar e insertarse en algunos espacios para poder hacer no solamente una incidencia o un lobby general, sino también lobbies estratégicos y específicos en algunos sectores. Para avanzar con mi ponencia, quisiera compartir en mi experiencia. Yo siento que uno de los logros importantes que podemos resaltar de las mujeres afrodescendientes, podríamos destacar, entre los logros que podemos destacar, quisiera resaltar un poco qué han logrado las mujeres afrodescendientes, cuál es ese, yo creo que decir, una corona que tendríamos que ponerle a la mujer afrodescendiente. Si bien es cierto, el colectivo afrodescendiente está compuesto por hombres y mujeres jóvenes, en su gran mayoría, es importante destacar que gracias al papel o al trabajo que ha realizado la mujer afrodescendiente se ha logrado la continuidad del movimiento en las Américas. De alguna manera, por la pérdida de líderes históricos, en su mayoría hombres, hemos quedado en ese desfase, se podría decir, de lo que era el seguimiento de la agenda. Sin embargo, no hay duda de que la mujer afrodescendiente ha levantado la bandera y ha seguido avanzando en lo que son los diálogos con los organismos internacionales y también ha empujado el tema en la agenda internacional. En materia de políticas públicas, definitivamente se ha hecho un levantamiento, aunque los estudios indican que la mujer afrodescendiente en muchos de los países, incluyendo Panamá, tiene mayor nivel educativo, no necesariamente garantiza que la mujer va a acceder a los puestos de toma de decisiones. Sin embargo, las jefaturas vinculadas al tema de políticas públicas en materia afrodescendiente, por alguna razón, en su gran parte, están siendo ocupados por mujeres afrodescendientes, lo cual considero algo muy importante, yo creo que un fenómeno que hay que observar. Eso solamente en la jefatura de temas afro. Sin embargo, hay otros espacios donde podemos tener consejos de gabinetes o tenemos toda una estructura gubernamental con un mínimo que no supera el 7% de mujeres afrodescendientes. Entonces sería algo muy importante de observar. Tenemos que resaltar también las legislaciones específicas. El nivel de incidencia de trabajo que han realizado las mujeres afrodescendientes ha desencadenado en la creación o generación de políticas, de legislaciones específicas que de alguna manera protegen hasta cierto punto la violencia, protegen de la violencia a la mujer afrodescendiente. Ejemplo de ello es la ley número 7 que se aprobó en el 2018, que tipifica de forma específica el acoso sexual a la mujer cuando está vinculado en materia de racismo. Todavía en muchos países de la región hace falta poder tipificar este tipo de conducta de racismo o discriminación racial, pero creo que las mujeres de alguna manera estratégicamente han avanzado en la agenda y se encuentran en alguna de las legislaciones en varios de los países de la región. También otro tema que ha logrado la mujer afrodescendiente y el movimiento de la mujer afrodescendiente en América Latina es la visibilización de la situación, de su situación. Si bien es cierto, la mayoría de los países no cuentan con la data desagregada sobre la situación de la mujer afrodescendiente, la mujer afrodescendiente ha realizado una serie de movilizaciones y gestiones que de alguna manera han desencadenado en una generación de estudios y de análisis importantes que permiten tener de alguna manera una fotografía un poco clara sobre la situación de la mujer afrodescendiente y cómo la interseccionalidad la impacta de forma más directa y de alguna manera impide el poder desarrollarse o desenvolverse de forma más plena en los diferentes espacios o esfera de toma de decisiones. Y bueno, otro tema que yo creo que es súper fundamental, que ha sido un logro de la mujer afrodescendiente, ha sido el tema de relevo generacional. Las organizaciones de mujeres afrodescendientes son unas de las articulaciones de los movimientos sociales que ha garantizado de alguna manera el poder trasladar la responsabilidad y el compromiso del trabajo de incidencia que se realiza en la promoción, la lucha por la promoción y el respeto a los derechos humanos en América Latina. Entonces, por eso tenemos que hoy la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora cuenta con mujeres jóvenes, incluso presidiendo el espacio, liderando los procesos. Lo mismo podemos decir de la UNECA, que cuenta con mujeres jóvenes que han estado participando en el proceso y también han podido insertarse de forma exitosa
en, en lo que es la junta directiva. Yo comparto aquí un pensamiento de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien compartió que cuando el género, el color de la piel, la etnia, la clase, la religión o las creencias, el estatus migratorio u otros motivos de discriminación se combinan y se interrelacionan, dan lugar a redes complejas de privación y de negación de derechos que ponen trabas, perjudican, oprimen y causan sufrimiento a la mujer. Entonces, esto nos lleva a retos que todavía son importantes, retos importantes que la mujer en este caminar que ha realizado en América Latina sigue teniendo como prioridad en su agenda para poder desmantelar el racismo estructural, para decir algo. Entonces, uno de los temas más importantes, yo creo que con la información que hemos compartido, se ve que la mujer afro-latinoamericana tiene que seguir luchando por el desmantelamiento o la visibilización de lo que es la discriminación estructural. Otro tema que es importante también es el tema de la data, ya lo comenté anteriormente, ese es parte de lo que es el racismo estructural, esa invisibilización que tiene la mujer afrodescendiente en en muchos aspectos que son relevantes. Creemos que se va de alguna manera no solo solucionar a través de la inclusión de la variable étnico-racial afro en los censos, sino también en otras herramientas de medición como lo son las encuestas de hogares y de propósitos múltiples que se utilicen en la región. Estudios específicos también siguen siendo necesarios, más aún por todo el impacto que de alguna manera ha ocasionado el COVID. El tema de la interseccionalidad lo compartían en un foro en días pasados con mucha emoción, pero emoción de tristeza, de que hace falta un diálogo abierto sobre el tema de la interseccionalidad, cómo afecta a la mujer afro el tema de la interseccionalidad, cómo estas múltiples discriminaciones experimentadas por la mujer pueden afectar otros aspectos de su vida, como lo es la salud mental. Se han realizado estudios en países como Brasil que indican que muchas mujeres activistas están sacrificando prácticamente la calidad de su vida o de su desenvolvimiento como mujer por participar en espacios sin tener una política de autocuidado o de atención a su salud mental. Entonces es súper importante y sigue siendo parte de esos retos que tiene la mujer afrodescendiente para seguir en su caminar sin sacrificarse de una forma inhumana. Y siendo más breve, quiero compartir también la falta de representatividad, como compartían antes, hace unos momentos. Es importante el tener una discusión abierta sobre la falta de representatividad de la mujer afro en los espacios de toma de decisiones. La representación de la mujer afro en el espacio de toma de decisiones es la más baja. Tenemos países donde no tenemos a ninguna mujer afro en los espacios de toma de decisiones, aunque los estudios de los diversos países están indicando que la mujer afro está educándose. Lo que está generando esto es una fuga de cerebros y de conocimientos que están yéndose a países con mayor nivel de inclusión y está no solamente privando al país, sino a las comunidades de tener el beneficio de ese conocimiento que la mujer está generando. El tema de acceso a recursos todavía sigue siendo un desafío. Creo que tenemos que hablar no solamente de empleo, sino de emprendimiento. Creo que lo va a tocar más adelante. Brevemente, la mujer afro sigue poniendo sus diferentes posicionamientos, el tema del acceso a recursos, pero que impacta de alguna manera en todo. El tema de combate a la pobreza pasa por eso. El tema de salud, una salud más inclusiva, que no solamente integre los saberes ancestrales, sino también nos dé una fotografía clara de lo que está pasando con la mujer afrodescendiente en la región. El tema de educación, una educación inclusiva, y quiero hacer un alto aquí, sé que estoy pasándome tiempo un poco, pero quiero ser breve en esto. La educación, estamos experimentando un momento histórico donde muchos países de la región están aceptando transformar sus políticas públicas para incluir el aporte de los y las afrodescendientes, esa es la forma como hablamos. Sin embargo, tenemos que garantizar que la mujer afrodescendiente quede visibilizada en este espacio, en este reescribir de nuestra historia, con el papel protagónico y relevante que ella merece. El tema de empleo y emprendimiento, y bueno, sabemos que un tema importante es el tema de la combate a la violencia. No voy a hacerlo de forma emotiva, pero la mujer afro-latinoamericana sigue experimentando violencia de todo tipo. Yo siempre exhorto en los espacios a que se abran foros o paneles para hablar de la violencia, pero no la violencia
típica que conocemos de hablar de hombre contra hombre, sino hablar de las dinámicas de violencia que sufrimos a veces nosotras mismas. Y bueno, quiero concluir mi presentación y quedar abierta para más preguntas compartiendo este proverbio africano que reza que la huella de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Y bueno, aquí comparto parte de las juventudes, aquí incluida la doctora Diana Senior, con el me tomo el atrevimiento, que ha sido una persona muy activa en el movimiento y que ha abierto una puerta bastante interesante e importante en el sector académico, y solamente para compartir que a nosotros nos honra ese logro fundamental y que ojalá se puedan sumar a esa revolución académica, muchas mujeres y jóvenes afrodescendientes siguiendo este camino que ha decidido y que ha tomado con mucho honor la doctora Senior. Así que bueno, con esto termino mi intervención y agradeciendo nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes en este increíble panel sobre la mujer, los aportes de la mujer afro-latinoamericana, y cualquier pregunta estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Máster Best Gale por el análisis histórico e interseccional de las diferentes luchas, articulaciones y labores de incidencia de las redes de las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas en América Latina. Aún existen muchísimos retos, como bien decía la Master Best, y por esto seguimos entonces con la exposición de la señora Carla Araya, integrante de la diáspora UCR, quien se encuentra actualmente realizando estudios doctorales en la Universidad de Hannover en Alemania, en el área de literatura afrocaribeña, específicamente en toda la parte de la producción anglófona afrocostarricense. Le agradecemos profundamente su disposición de participar en este conversatorio. La señora Carla Araya es bachiller en enseñanza del inglés. Él es máster en ciencias de la educación con énfasis en la enseñanza del inglés y magíster también en literatura inglesa. Ella es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, donde labora actualmente para la sección de lenguas modernas. Muchísimas gracias, Carla, por estar la mañana de hoy con nosotras, nosotros y nosotres. Y bueno, adelante con tu presentación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la organización de esta actividad. Bueno, ahora quiero compartirles mi presentación. Aquí está. Bueno, quisiera iniciar estas palabras también uniéndome al agradecimiento que decía nuestra compañera panelista anterior a la Universidad de Costa Rica, particularmente a la Oficina de Asuntos Internacionales, en el marco de esta actividad. Quisiera iniciar diciendo que el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes es un día que busca precisamente ese reconocimiento y esa visibilización que tradicionalmente no se ha dado. Y por eso esta es una actividad muy significativa, no solo por el justo reconocimiento que se hace al aporte histórico de las mujeres en la construcción de nuestros pueblos, sino también porque contribuye a visualizar un tema y quehacer que ha pasado tan desapercibido en la academia y las sociedades occidentalizadas como la nuestra, en donde hacen falta mucho más espacios de discusión, de dignificación y reconciliación con esa labor y ese gran aporte que han hecho las mujeres afrodescendientes. Hoy yo quisiera referirme en forma general a la contribución de muchas mujeres afrocaribeñas, pero en el campo particularmente de la producción literaria. Claro que esta es una pretensión un tanto ambiciosa si tomamos en cuenta la diversidad de géneros literarios que existen,
la diversidad lingüística que existe en el Gran Caribe, las diferentes estéticas, las diferentes ubicaciones espaciales y temporales de donde provienen estas mujeres. Por esta razón, solo mencionaré algunas escritoras como puntos de referencia para acercarme a la producción literaria de las mujeres afrocostarricenses. Bueno, durante las últimas décadas hay que reconocer que ha habido un especial interés académico por estudiar la literatura de los grupos minoritarios, entre ellos la literatura producida por las mujeres afroamericanas, afrolatinas, afrocaribeñas y afrocostarricenses. Diferentes movimientos como el panafricanismo, la negritud, el garbinismo, el rastafarismo, entre otros, junto con el auge de nuevas teorías que impulsan una visión diferente sobre el estudio de las producciones culturales, han apuntado a deconstruir los cánones literarios e identitarios tradicionales para rehistorizar el valor y aporte de estas literaturas. En el contexto específicamente de los textos literarios de estas mujeres, ha ganado una popularidad y aceptación porque estas obras permiten acercarnos a una historia y una realidad que ha sido desatendida por muchos años y que va más allá de la narrativa tradicional de la cultura dominante oficial, esa que muchas veces es excluyente y estereotipada. En el Gran Caribe, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué será esto? El Gran Caribe incluye no solamente las islas, sino también todas aquellas regiones continentales en donde las diásporas afrodescendientes migraron y se han asentado. Encontramos grandes escritoras como una Marston de Jamaica, como Louise Bennett de Jamaica también, como Victoria Santa Cruz, peruana. Muchas de ellas se han ido, algunas todavía están con nosotros. También hay representatividad muy importante en Nicaragua con la obra de June Beer, que no solamente fue escritora, sino también artista plástica. Maricé Condé de Isla de Guadalupe, Nancy Morejón de Cuba, ¿verdad? Todas estas mujeres se unen también a la gran labor de Toni Morrison, estadounidense, quien en 1993 ganó el Premio Nobel de Literatura. Estas mujeres de profesiones diversas, amas de casa, profesoras universitarias, maestras, antropólogas, políticas, artistas plásticas, pintoras, escritoras, pertenecen a diversos grupos sociales, son de diferentes lugares y tienen lenguas maternas diversas, tan diversas que van desde el español, francés, inglés, criollos también. Y a pesar de toda esa gran complejidad, y en esa gran complejidad encuentran puntos en comunes. Ellas comparten intereses y proyectos de escritura similares que fueron y son entrelazados con un activismo sociocultural, político y literario que ha buscado la reivindicación del ser mujer negra, una lucha por restaurar y dignificar sus grupos étnicos y su género frente a los discursos racistas y misóginos que han persistido desde la esclavitud hasta nuestros días. La poesía, la narración, las diferentes estéticas de estas mujeres son tan poderosas y provocativas como el activismo mismo que han ejercido en contra de la marginalización. En definitiva, lo que estas mujeres se han propuesto es reescribir la historia, otorgando un espacio muy importante para estudiar, conocer, entender hechos y realidades que les han sido negadas a ellas, a sus grupos étnicos y a la sociedad en general en la que vivimos. Y bueno, en Costa Rica
La historia de estas mujeres no ha sido diferente. Costa Rica, la popularmente llamada Suiza centroamericana, en donde las aspiraciones literarias y luchas de las afro-costarricenses también comparten esas raíces y esas motivaciones de sus colegas en el resto del Caribe. Y esto se da porque, al igual que en muchos otros países, en nuestro país ha habido una discriminación sistémica sobre el aporte de estas poblaciones y la presencia en el imaginario del ser costarricense. Normalmente se piensa en Costa Rica como un país exclusivamente de herencia europea, donde por sentido común creemos que se habla solamente español como la lengua materna y donde no se valora abiertamente la diversidad étnica existente en el país. Es así como en este proceso de reconfiguración de la identidad y la literatura nacional, todo aquello que sea diferente a lo hispanohablante ha provocado que el color de la piel y las lenguas maternas de estas poblaciones afrodescendientes haya sido asumido como una amenaza a la pretendida herencia europea y a la soberanía nacional. Entonces, la pretensión de una identidad y literatura costarricense blanca y masculina ha excluido las obras de importantes escritoras afrocostarricenses como Eulalia Bernal Little, Prudence Bellamy Richard. Aquí tenemos algunas de sus rostros. Marcia Reed Chambers, Shirley Campbell Barr, Delia MacDonald y Quincy Zinga. Sobre ellas, la crítica contemporánea ha dividido sus trabajos en dos grupos. En el primero encontramos, acá vemos, a doña Eulalia Bernal, quien recientemente falleció, apenas hace una semana. También encontramos a Prudence Bellamy y a Marcia Reed. Estas mujeres y este grupo se destaca por el uso del inglés estándar, el inglés limonesense, además del español, es decir, son escritoras multilingües. Y es un fenómeno, esto es un fenómeno que junto al color de su piel y el desconocimiento de la academia ha sido razones para excluirlas de la historiografía literaria nacional. En el caso particular de la escritora Eulalia Bernal, también podemos decir que su obra y poesía se caracteriza por la reconciliación, por una búsqueda, por estrechar los lazos de fraternidad entre todos los grupos étnicos existentes en el país y en el Caribe. En el otro grupo, este otro grupo está formado por una generación de escritoras más contemporáneas que principalmente escriben en español, exceptuando el trabajo de Quincy Zinga, que guarda similitudes con la propuesta estético-literaria de Eulalia Bernal. En este grupo también se ubica Shirley Campbell y Delia MacDonald. Todas estas escritoras comparten la celebración del ser mujer negra con un profundo orgullo por sus raíces afrodescendientes. Ellas buscan resignificar y redignificar su belleza, sus raíces ancestrales, sus lenguas maternas, sus logros como comunidad étnica, como mujeres dentro de sus propios colectivos, pero también en la sociedad en general. Pero sus obras, que incluyen ensayo, prosa y mayoritariamente la poesía escrita y viud, han transcurrido en un mundo casi paralelo a la historiografía nacional. Aunque hoy hay cada vez una apertura por estudiar a estas escritoras y sus obras, su reconocimiento se ha dado más a nivel internacional y caribeño que el reconocimiento que han obtenido a nivel nacional. Basta con revisar los primeros libros sobre la literatura costarricense y las diferentes antologías que existen para darse cuenta que en la mayoría de estos textos académicos la exclusión de estas escritoras es casi total.
Entonces, pregunto, ¿qué y a quiénes leemos en las escuelas, colegios y universidades costarricenses? ¿Por qué leemos eso y no lo otro? ¿Qué sabemos de estas mujeres y sus proyectos? Estas inquietudes deben de llevarnos a plantear proyectos de investigación encaminados a indagar sobre lo que estas escritoras y sus predecesoras han publicado a través de la historia en nuestro país y en el Caribe en general y en el mundo. Esto supone entonces que habrá también que rehistorizar, particularmente en el caso de Costa Rica, lo que hasta ahora conocemos de la literatura afrocostarricense y lo que las mujeres escribieron y continúan escribiendo y contribuyendo como intelectuales. Parte de esa tarea es la que he querido precisamente atender con mis estudios doctorales, enfocándome en el periodo de la primera mitad de la década del siglo XX, un periodo del cual sabemos muy poco hasta el momento en términos literarios. Finalmente, yo quisiera terminar esta presentación indicando que precisamente crear y participar en estos espacios de discusión es parte de una tarea diplomática que desde la academia debemos potencializar para que como creyentes en la igualdad de derechos y deberes, en la cotidianidad de todas nuestras acciones desarrollemos empatías y lazos de solidaridad y reconciliación que solo son posibles si rompemos estereotipos con evidencia fehaciente. Hoy hablamos desde el campo de la literatura y bueno, la compañera anterior, Urena, también nos ha hablado del valioso aporte de las mujeres afrodescendientes en el campo de la política y en el campo de los derechos legales de estas mujeres a nivel nacional e internacional. Pero bueno, también hace falta seguir promoviendo este tipo de actividades para que podamos desarrollar un tipo de conciencia diferente. Hoy, las homenajeadas, las mujeres afrodescendientes, hay que decirlo, han sufrido discriminación, también lo sufrieron ayer, pero sobre todo son mujeres que han aportado en el desarrollo sociocultural, educativo, político y literario de sus propios grupos étnicos y latinoamericanos en general. Yo creo que esta es una linda oportunidad para empezar a abrir puentes de reconciliación entre diferentes colectivos y empezar a reconocer ese gran aporte que han tenido todas estas mujeres, no solamente en las últimas décadas, sino de todas esas luchas que se vienen gestando desde la primera mitad del siglo XX. Básicamente, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y igualmente con mucho gusto atenderé consultas posteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, Máster Carla Araya. Le agradecemos por el gran repaso de la diversidad lingüística que usted realizó esta mañana, los múltiples géneros literarios y estéticas, así como la deconstrucción de los cánones, identitarios y literarios tradicionales. Como bien mencionaba la expositora, el reconocimiento y visibilización del aporte histórico de las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas en la construcción de nuestros pueblos es fundamental, no solo para conmemorar el 25 de julio, sino todos los días. Y aún nos queda muchísimo camino por recorrer. Así es. Gracias. Ahora bien, seguimos con la tercera exposición del día de hoy. Recuerden hacer sus preguntas en el perfil del Facebook de la OAICE. Las panelistas estarán respondiéndolas al final de la actividad y continuamos entonces con la presentación de la doctora Diana Senior Angulo. La doctora Angulo Senior Angulo, es docente de Historia de la Cultura de la Universidad de Costa Rica, es especialista, consultora y conferencista nacional e internacional en temas de afrodescendencia, diversidad cultural,
niñez y adolescencia, juventudes, género, migrantes, interseccionalidades, ciudadanías, derechos humanos, diplomacia cultural y programas de intercambio educativo. Previo a la docencia universitaria, tuvo experiencia politológica con instituciones nacionales tales como el Ministerio de Cultura, el INAMU y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, y también agencias de cooperación internacional como la ONU, UNICEF, OEA, el BID, el Banco Mundial, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos el espacio. Muchísimas gracias, Caro, de verdad. Qué gustazo tenerte en la moderación. Voy a compartir pantalla de una vez. Muy buenas a todas las personas que nos siguen por nuestras plataformas virtuales. Y un ashe muy, muy sentido a las amistades del Movimiento Internacional Afrodescendiente. Agradezco sumamente todo el trabajo del equipo de la OAICE por esta iniciativa. Y también quiero saludar muy efusivamente a la doctora Carla Araya y a la extraordinaria Vera Vez. Muchas gracias por sus aportes hechos hace unos instantes. Bueno, el 25 de julio, ¿verdad? La gente se pregunta por qué un Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeñas. Bueno, de manera más contemporánea se conoce como el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la diáspora. Esto porque hubo un primer encuentro feminista realizado en Cuba en 1981, luego en Perú en 1983, en Brasil en 1985, y luego llegamos hasta 1992 al primer encuentro de mujeres negras en Santo Domingo, República Dominicana, donde participaron alrededor de 400 mujeres de diferentes países, reunidas todas para analizar los embates de la discriminación y sus alcances en la región. Ahora, como resultado de ese primer encuentro de mujeres, se crea la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas, y a esto se le adicionó la diáspora posteriormente, con representación en más de 30 países. Las teorizaciones desde el feminismo negro plantean la triple discriminación. Acá es importante puntualizar que dentro de digamos, la construcción del privilegio y su oposición en términos de opresión y resistencia, hay diferentes aristas que surgen de un punto básicamente de tensión. Y esta imagen lo que trata de representar justamente es esto, ¿no? Para el caso de las mujeres afro, la triple discriminación digamos, empezó a dirimirse en términos de sexo, de raza, entre comillas, y en términos de pobreza. A género, esto se fue actualizando en términos de etnia y en términos de condición socioeconómica, junto a otras muchas formas de opresión imperantes, tales como las originadas a partir de los efectos de la migración, la violencia, que hace un rato se mencionaba, y la exclusión social en general. Entonces no podemos dejar de lado las múltiples facetas de la interseccionalidad y los patrones a partir de los cuales se puede comenzar, digamos, a dibujar la presencia y la figura de las mujeres, en este caso las mujeres afrodescendientes. De ahí viene la importancia, sobre todo, de la conmemoración de un día especial y también, sobre todo, pensarlo en términos de reflexión. Entonces, tenemos una conmemoración de este Día Internacional que ya cuenta con 29 años, desde 1992. En ese mismo año coincide con los 500 años, y yo diría complejizantes años de procesos de conquista, de colonización de América, que logran trascender las fronteras de credo, las fronteras ideológicas, las fronteras geográficas, culturales, lingüísticas,
Y para el caso afrodescendiente, se trata sobre todo alrededor de un par de siglos menos de esos 500, en términos de sometimiento desde el establecimiento legal. Hay que recordar siempre esto fue legal, el sistema esclavista, y que luego de su abolición mantuvo las brechas de desigualdad impuestas. Hay una falacia dentro de esta construcción de pensar que una vez abolida la esclavitud, pues todas las personas gozaron de los mismos derechos y realmente lo que ha sucedido es un arrastre de situaciones estructurales muy fuertes. En medio entonces de estas conmemoraciones bicentenarias, ¿verdad?, en algunos países de América Latina y de un decenio internacional afrodescendiente que se nos acaba, prontamente, bueno, hemos logrado avanzar, hay que decirlo, hemos logrado avanzar, aunque en términos de convivencia humana nos quedan retos, tareas pendientes, desafíos como la superación de brechas, de prejuicios, de estereotipos. Y acá quisiera destacar la figura de Mariel Franco, que de alguna manera sigue impune su asesinato y sí es importante recordarla dentro del contexto de esta conmemoración. En términos de la diplomacia cultural, habría que decir que se trata sobre todo de una herramienta que promueve las interrelaciones humanas a nivel internacional, en aspectos que trascienden los espacios nacionales y a partir de una diversidad política, económica, académica, social y cultural, que a su vez generan la cooperación, el intercambio de ideas, con lo que estamos haciendo el día de hoy, así como el entendimiento, ¿verdad?, en el marco de estas relaciones interculturales a nivel global. Y en términos de ciudadanía, yo quisiera decir que las distinguidas damas que voy a presentarles a continuación, desde su incidencia diplomática cultural, aunque ellas no lo concebían de esa forma, pero realmente lo que estaban haciendo era diplomacia cultural, han puesto y lo que siguen haciendo muchas de ellas, han puesto un granito de arena para tender esos puentes entre la afrodescendencia, sus respectivos países, el mejoramiento de las relaciones con otros países y maximizar los alcances globales de la concientización alrededor de lo que nos es común. Y no lo olvidemos, la dignidad humana. Asimismo, las siguientes caras de la diplomacia cultural, todas, sin excepción, son el resultado de la movilidad social ascendente, es decir, una combinación entre una fuerte conciencia de su origen etno y o racial, ¿verdad? Así como de niveles diferenciados de educación, que es muy importante, se ha mencionado y hay que recalcarlo, educación con atisbos de sabiduría ancestral africana. Por supuesto, eso no puede faltar. Y bueno, aunque tengo el honor de haber compartido con la mayoría de ellas, voy a comenzar con una de las que no pude conocer personalmente, pero yo creo que no hay nadie que no la conozca. Se trata de la guarachera y reina de la salsa, artista quien llevó su figura de mujer negra a escenarios de talla mundial, así como a rincones insospechados del planeta. Se le reconoce todo lo que aportó a la educación de niñas y jóvenes y también cómo adelantó, ¿verdad?, en términos de acortar esa brecha política existente entre Estados Unidos y su natal Cuba. Me refiero a Celia Cruz. Podría decir muchas más cosas, pero vamos a dar espacio para comentarios y ampliar un poco más en la sección de preguntas. Ahora ante ustedes está la modelo y actriz que saltó a la fama como protagonista de uno de los videos musicales precisamente de Celia Cruz, que yo me imagino todos recordarán, La Negra Tiene Tumbao, empresaria garífuna que ha logrado surgir en México, un país que viene reconociendo cada vez más su negritud. Me refiero a la guatemalteca
Deborah David. Esta señora es impresionante, la artista de samba y bossa nova, ganadora del Grammy, nombrada la cantante del siglo por la BBC de Londres en 1999, junto a Tina Turner. De hecho, en Brasil se le conoce como la Tina Turner o la Celia Cruz brasileña. Y actualmente, con más de 50 años de carrera, insisto, leyenda brasileña de 91 años, Elsa Soares. La académica feminista, participante en el Encuentro de Mujeres Afro de 1992, fundadora de la Red de Mujeres Afrolatinas y Caribeñas, ahora radicada en Colombia, especialista en temas de interseccionalidad, entre otros, la dominicana Ochi Curiel. La militante y activista creol, coordinadora por muchos años de la Red de Mujeres Afrolatinas y Caribeñas, ha estado en diferentes países llevando justamente lo que mencionaba Lorena hace unos instantes, un poco la visibilización, pero también la incidencia a nivel de políticas públicas, la nicaragüense Dorotea Wilson. La activista, defensora de derechos humanos y ambientales, cercana a la fallecida Berta Cáceres y a quien también han tratado de asesinar, lamentablemente. La considero una de las valientes mujeres garífunas que existen, de nacionalidad hondureña, Miriam Miranda. La defensora, la antropóloga y educadora que también fue parte de la delegación de paz en Colombia en el 2002, integrante de la Comisión Interamericana de las Mujeres y un largo etcétera, la uruguaya Beatriz Ramírez. Otra defensora impresionante de los derechos humanos, abogada, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la cual en su momento presidió, Lorena puede hablar mucho mejor de ella, la jueza panameña Graciela Dixon. La defensora de los derechos humanos, feminista y activista, ganadora del premio Goldman, el premio Nobel Alternativo, actualmente candidata a la presidencia de su país. Tuve el honor de conocerla acá en Costa Rica. Se trata de la colombiana Francia Márquez. La desaparecida compositora, conocida por su célebre poema Me gritaron negra, y una carrera impresionante, la peruana Victoria Santa Cruz. La cantante, productora, quien hace poco precisamente musicalizó el poema Me gritaron negra, tienen que escucharlo, de Victoria Santa Cruz. La colombiana Gloria Milce Martínez, mejor conocida como Goyo de Shocking Town. La antropóloga, activista y poeta, pionera, reconocida por su famoso poema Rotundamente Negra, que realmente es un deleite escuchar a poblaciones africanas con otro bagaje cultural y lingüístico recitarlo en español. La costarricense Shirley Campbell. Y para finalizar, dentro de esa lista, la educadora, escritora, diplomática y poeta, entre las pioneras de las más impresionantes que hemos tenido. Recientemente hizo su transición al panteón ancestral. Mi mentora, la polifacética costarricense Eulalia Bernard. Bueno, como vemos, para las mujeres afro en principio ha sido un proceso individual. Las estimaciones indican que somos más de 100 millones, mucho más de 100 millones en América Latina y el Caribe, por lo que también se trata y se ha tratado siempre de un proceso colectivo
al que posteriormente se han ido sumando distintas esferas de las sociedades de la región, en dinámicas que se espera, y de verdad que le apostamos a eso, se espera que sean cada vez más inclusivas y empáticas desde las distintas sociedades nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Senior. Importante el recorrido que hace usted por histórico contextual de la región, el vínculo con la diplomacia cultural y el reconocimiento a algunos exponentes de nuestra región. También las recomendaciones y anotaciones que usted hace y algunos conceptos claves que ha expuesto también: el feminismo decolonial, el privilegio, la opresión, la resistencia y algunos retos pendientes también en el horizonte. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con la sección de preguntas. Daremos lectura de las preguntas y comentarios que hemos recibido en el Facebook, en el perfil de la oficina, y les agradecemos nuevamente por su participación y por sintonizar este canal. Aquí vamos a ver, Carla nos está compartiendo el enlace al poema Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz que mencionaba la doctora Senior. Les agradecemos su participación en nombre de la Universidad de Costa Rica, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, y aprovechamos esta oportunidad para recordarles que, bueno, la grabación quedará en el perfil de la oficina, y también subiremos, compartiremos prontamente el reel en Instagram en caso de que ustedes quieran acceder a la grabación posteriormente. Preguntas, tenemos preguntas por ahora. Tenemos muchísimos saludos para las expositoras, por si quieren visitar la página de Facebook. Y bueno, les felicitamos por su participación, por su tiempo, por sacar este espacio el día de hoy para conmemorar una fecha de tanta trascendencia para nuestra región, para nuestros países, para nuestras personas. Y sin más por el momento, si ustedes quisieran participar, quizás las expositoras, abro el espacio también para que ustedes comenten y participen. Adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar en este increíble espacio. Felicidades a Diana, a la otra senior, y también a Carla Araya por su presentación. Yo creo que, tomando en cuenta lo que acaban de hacer las otras panelistas, siento que deberíamos también reconocer el trabajo de personas o de mujeres que para nosotros de alguna manera marcan o rompen paradigmas importantes. Siento que hay muchas mujeres, o sea, creo que como dijo la doctora Senior, sería imposible para nosotros mencionar a todas las mujeres que han dedicado su vida, su tiempo, su energía para de alguna manera garantizar las distintas transformaciones sociales. Pero yo quisiera mencionar algunas personas importantes porque me tocó hablar sobre el aporte de las mujeres latinoamericanas, hablar de personas como Irma Rivera en Puerto Rico, Sergio Galván en República Dominicana, Cecilia Moreno en Panamá. También quisiera mencionar, cómo no mencionar a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, que viene del proceso, viene desde el 92 participando con las mujeres. Y bueno, y ahora rompiendo de alguna manera estos paradigmas, posicionándose como vicepresidenta, de alguna manera estableciendo una bandera para las generaciones que vienen atrás, de las metas o de las conquistas que tenemos que proponernos como colectivo, de poder estar en los espacios de toma de decisiones para ayudar a transformar poco a poco este continente que tiene una deuda histórica con la población que ha sido de alguna manera excluida por más de 500 años, como bien planteaba la doctora Senior. Entonces, también quisiera compartir, para decir otros nombres, bueno, felicitar a las mujeres que
a pesar, como dije anteriormente, a pesar de todos los obstáculos estructurales que enfrentamos, se han ido abriendo paso en el sector académico, en el sector científico, en el literario, en la cultura, en el arte, la política, que es un terreno bastante árido y fuerte, y más aún para la mujer afrodescendiente. Entonces, realmente quisiera hacer esta reflexión también a la doctora Natalia Kanen, que es una afropanameña que ocupa la posición más alta de Naciones Unidas por nuestro país y también, si no me equivoco, por toda Centroamérica, me atrevo a decir que América Latina. Entonces, hay mujeres afrodescendientes, latinos, latinas, caribeñas y también que se encuentran en los Estados Unidos, en Europa, en otras partes, que siguen dejando el nombre o la representación de la afrodescendencia o afrolatinidad en lo más alto. Así que solamente quería hacer eso, acotar y decir esos nombres que creo que son también importantes. Gracias, Lorena. Tenemos una pregunta de Anthony Arias en el perfil de Facebook. ¿Cómo hacemos, dice Anthony, para llevar esta herencia a las aulas del sistema formal? Lorena, Diana, Carla. Entonces, bueno, voy a iniciar y tal vez Carla lo pueda complementar con muchísima más propiedad porque ella ha estudiado los textos que se leen en la currícula nacional y de lo que yo he podido explorar a nivel centroamericano, que es lo que mejor conozco, pues efectivamente hay que empezar por romper ciertos paradigmas dentro de las construcciones identitarias nacionales, que son justamente las que impiden que se abra esta consideración de lecturas que de alguna forma recojan la diversidad cultural, académica y material de los diferentes países. Y en ese sentido, yo creo bueno, conozco a Anthony, yo sé que él como profesor de historia y estudios sociales está haciendo su tarea, hizo una tesis muy buena en términos de género y de reconocimiento justamente de esas otras posibilidades de entendimiento a nivel nacional. Pero bueno, hace falta más docentes y sobre todo que los ministerios de educación abran la perspectiva e incluyan otras voces dentro de estas construcciones nacionales, porque esto nos va a ayudar a entendernos mucho mejor y a proyectarnos dentro de estos espacios de convivencia humana que son tan necesarios, ¿verdad? Y sobre los cuales apelamos que sean cada vez más inclusivos. Y en ese sentido, pues hay que hacer una tarea ardua de incidencia desde los ministerios de educación y también, ¿por qué no?, aparejados con los ministerios de cultura, que también dentro de las propuestas y de la gama de posibilidades y de oferta cultural, por ejemplo, haya esta posibilidad de vernos, reconocernos, no solamente la afrodescendencia, la sinodescendencia, cualquier otro tipo de grupo humano que tenga una presencia importante dentro de los marcos nacionales de los diferentes países. Y bueno, yo concuerdo plenamente con Diana. Creo que a nivel país debe de haber una política más puntual en términos educativos sobre qué textos podemos ir incorporando en términos literarios. También creo que tiene que haber una revisión mucho más profunda en la parte de los estudios sociales, ¿verdad? Cómo poder integrar en lo que se enseña hoy en día en historia de nuestro país el aporte de las poblaciones afrodescendientes y desmitificar todos los estereotipos que existen hacia esta población. Y desde la enseñanza del inglés en nuestro país también, ¿verdad? Existen muchísimos mitos. Todavía escuchamos a nivel popular, pero también dentro de la academia, docentes que creen que el inglés que se habla en Limón es un inglés defectuoso, ¿verdad?
es una variante, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que resignificar esas ideas y es un inglés tan válido como lo es un inglés en estándar y también tenemos hablantes nativos, o sea, son poblaciones eh, que sí han ido disminuyendo producto de una política lingüística bastante racista en el país, pero que podríamos empezar a replantear más fuertemente precisamente la propuesta de doña Eulalia Bernal en ese sentido, ¿verdad? De toda esa lucha por reivindicar ese inglés. Y en las clases de español creo que hay que incluir más textos literarios de escritoras afrocostarricenses. Leemos a Hemingway, El viejo y el mar, en los colegios, pero no leemos a nuestras escritoras afrodescendientes, no leemos a Shirley Campbell casi. Digo no leemos en términos generales, claro que hay profesionales que están haciendo su tarea, pero también mucho de esto se debe a que precisamente los procesos de formación en las universidades también tienen que abrirse, ¿no? Las universidades son las casas de los formadores y si tenemos formadores mejores formados en cuanto a la diversidad étnica y el respeto de estas minorías y la resignificación de todos sus aportes, pueden llevar este mensaje a las aulas. Y creo que desde ahí también nos toca, y esta es parte de la tarea que se está haciendo un poco acá, pero también habría que revisar los currículos, ¿no? Los planes de estudio de nuestras carreras para poder dar una mejor respuesta de manera más integral y articulada, ¿no? Así es, muchísimas gracias a las dos y precisamente también en el ámbito de los medios de comunicación, la representación, la creación de personajes distintos en productos audiovisuales, por ejemplo, no solo en la literatura, ¿verdad? Pero en películas, en series de televisión, en cómo se crean esos personajes, desde cuáles lugares, todo el análisis discursivo también de esto, creo que es importante. Y procedo entonces con 3 preguntas. Se está moviendo bastante el perfil. La primera sería la siguiente: ¿cuáles esfuerzos se están dando desde la Escuela de Lenguas Modernas para promover la enseñanza de literatura afrocaribeña? ¿Se tiene participación en redes internacionales en esta área de estudio y proyectos? Sí, bueno, ahí tal vez quisiera empezar yo un poco. Yo creo que en la última década ha habido una mayor apertura y que, por ejemplo, desde Lenguas Modernas se han empezado a gestar eh, cursos sobre literatura afrocaribeña y esto es un paso importante que en la academia empiece a reconocer esto. También desde la parte de filología y lingüística, hace ya varios años hay muchos estudios que hablan sobre el criollo limonense, eh, que tratan de describir, ¿verdad? Esta lengua y la cantidad de hablantes que existen, y esos son aportes. Eh, Me parece a mí que quizás se vea pequeño, pero ya son pasos, ¿verdad? También se han empezado a gestar muchos proyectos de investigación, tesis a nivel de licenciatura, tesis a nivel de eh, maestría que van en esa línea. Y sí, digamos, ahora tenemos una cátedra de estudios afrodescendientes, la cátedra que está precisamente a cargo de la Escuela de Historia, me parece, ¿no? Y de ahí también se articula. Estos son pasos importantes, pero también yo creo que si esto se ha dado, digamos, en la última década, hay que también hacer un esfuerzo por ir un poco más allá, cómo se le llega a las poblaciones, ¿no? Que ya ahorita no están en las aulas o que no han pasado por los últimos años en las aulas, ¿verdad? A esos docentes que están ejerciendo. Me parece a mí también que, bueno, yo soy de alguna manera un producto, ¿no? De la apertura de la academia por explorar también y dar la oportunidad de exploración de otros campos
desde la parte de la literatura, ¿verdad? Hay institutos también de diversidad cultural y institutos de estudio que también están promocionando esto. Entonces, sí, yo diría que en los últimos años ha habido un esfuerzo bastante honesto de la academia por visualizar el trabajo de las poblaciones afrodescendientes y la colaboración, el aporte de las mujeres. Pero bueno, como todo, necesitamos mejorar, ¿verdad? Y tiene que haber más en este camino, ¿no? Quizás más cursos en los planes de estudios sea importante, ¿no? Para poder eh, hacer un mejor trabajo en esta área. Bueno, y precisamente la otra pregunta va orientada también a los retos, pero a nivel más general. Y dice así, ¿cuáles consideran son los retos académicos que deben asumir las instituciones académicas y cuáles puentes de internacionalización se deben fortalecer para posicionar este tema tan importante? Bueno, retos hay, sin duda alguna, muchísimos. Primero ir construyendo estos imaginarios más inclusivos de representación, donde haya la posibilidad de que podamos caber todas, todos, ¿verdad? En términos más amplios, ¿no? Más representativos, haciendo eco a la presentación de Urena, donde tengamos estas articulaciones también, que podamos buscar a las personas. Ya me acuerdo cuando iniciábamos en estos procesos, siempre se hablaba de generar fuentes, generar información. Algunos nos insertamos en la academia para contribuir desde ese punto de vista, desde esa trinchera. Pero hay información, hay datos, se pueden construir todavía mucho más. Y en ese sentido, lo que ahora nos corresponde es buscar a las personas, que las hay. Antes lo que se decía, la excusa era que no había personas profesionales destacadas en diferentes áreas del saber, del conocimiento, y ahora las tenemos en todas partes. Y de hecho, con calidad de exportación también. Y en ese sentido, hay que hacer uso de las redes. De ahí viene un poco los procesos que estamos generando desde la internacionalización. Esos puentes se construyen a través de contactos y redes de personas que en algún momento, por alguna situación en particular, ya sea académica, indirecta, por ejemplo, el caso que me une a Carla, o de activismo social civil y hermandad, en el caso de Urena, se pueda generar también esos vínculos, seguir creciendo, porque el efecto multiplicador que se puede generar es extraordinario. Y ahí pues contar con también la apertura de las estructuras universitarias, académicas, para poder generar estos y que sean procesos no circunstanciales, sino que sean procesos institucionales de largo plazo, y que puedan ir sumando, como lo mencionaba hace un momento, no solamente a las mujeres afro, sino a los distintos grupos que hacen parte de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Muy bien, y tenemos la última pregunta. Esta va dirigida para la señora Best y dice así, nos preguntan cómo en la región podemos trabajar conjuntamente y con las agencias de cooperación internacional para favorecer la representatividad por un lado y la creación de mejores políticas públicas. Muchas gracias por la pregunta. Antes de responderla, quisiera solamente acotar un poquito en lo que hablamos sobre la inclusión de lo que se está presentando en la currícula formal, si me lo permiten las otras panelistas, que cuando yo estaba de directora de la Secretaría Nacional para el Desarrollo Afropanameño, que era la entidad, es la entidad encargada de formular las políticas públicas a favor de los afrodescendientes, me encontré con que, aunque recibimos el apoyo para poder iniciar el proceso, era necesario también hacer una labor alternativa previa de
perdón, de poder depurar la información de manera de garantizar efectivamente a la hora de la discusión los aportes de las mujeres. Incluso la literatura que se ha realizado por población afrodescendiente está muy enfocada en el aporte del sector masculino, de los hombres dentro del movimiento y también a nivel histórico. Hablamos de líderes históricos y es algo que es una tendencia que bueno, que es parte de del sistema patriarcal, o sea, de siempre resaltar la labor del hombre y el aporte del hombre. Entonces hay que hacer una tarea muy profunda para poder curar o depurar la información y poder garantizar que la mujer sea incluida en igual condición en lo que va a ser esta nueva narrativa, esta nueva historia que va a visibilizar los aportes de los y de las afrodescendientes. Solamente quería decir eso. Sobre el tema de la incidencia en los organismos internacionales, es una pregunta muy buena, es muy importante. Como bien la doctora Diana explicó, ha habido toda una movilización que no data solamente de los últimos 20 años, sino que de forma colectiva viene desde los 70 y, como bien explicó la doctora Diana, en el 80 fue tomando esa fuerza que desencadena en todo lo que se va desarrollando a partir del 92. Entonces, es importante que las organizaciones de la sociedad civil a los internos de los países se puedan articular con las redes internacionales que existen en la región o en el continente. Esto lo digo para no duplicar esfuerzos, no como quien dice reinventar el agua tibia, sino que sumarle poder o fuerza a esa gran estrategia regional que se ha establecido. Creo que las mujeres y también los hombres, invito a mujeres y hombres que están interesados en ayudar a poner su granito de arena en la transformación, son valiosos y son importantes. Sabemos que ningún sector puede solo, necesita del apoyo de alianzas y de alianzas estratégicas. Entonces es fundamental que las personas que están interesados en esta meta de poder luchar por los derechos de las mujeres y visibilizar la situación de la mujer y también transformarla, se suma a los diferentes espacios de participación. Yo creo que también esa pregunta abre una oportunidad de poder recomendar a las redes internacionales que, si bien es cierto, son de mujeres, abran comisiones o espacios técnicos donde otros grupos puedan participar, el sector LGBTI, los hombres, o sea, puedan tener ese apoyo o ese acompañamiento técnico por parte de expertos que pueden venir de diferentes sectores. Entonces siento que estamos en un momento importante, todos los estados están comprometidos con el cumplimiento de los ODS y también tenemos todavía, nos faltan unos pocos años del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Entonces tenemos un escenario internacional bastante abierto, tenemos que estar pendientes de cuáles han sido las alteraciones o las repriorizaciones que se han dado a causa de todo lo que ha ocurrido con el COVID, pero creo que sí, independientemente de eso, tenemos un escenario internacional bastante activo que nos permite o le permite a cualquier persona participar y aportar desde diferentes sectores, desde diferentes frentes, y también hay que compartir lo que nos ha permitido las redes sociales. O sea, la tecnología nos ha permitido conectarnos con diferentes líderes y diferentes organizaciones a nivel mundial. Entonces también aprovechar esta facilidad que nos brinda la tecnología para poder ampliar nuestras fronteras y trabajar desde el África hasta la América. Entonces esa sería mi recomendación en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Lorena. Con esta última pregunta e intervención damos por concluida la actividad. Agradecemos a Carla, Lorena y a Diana su participación esta mañana. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram, y después pueden ver esta grabación. Y bueno, yo quería agradecerles en nombre de la Universidad de Costa Rica también por su disposición para seguir celebrando este tipo de encuentros, y recuerden también que seguiremos conectados y conectadas con ustedes en las redes. Muchísimas gracias.